Damos la bienvenida al sociólogo Patricio Carpio, catedrático universitario, analista político. Sociólogo Carpio, recién se despeja el panorama tras la decisión del Tribunal Contencioso Electoral anunciada el domingo, ratificada el día de ayer. Recién ha quedado en firme la segunda vuelta electoral entre Andrés Arauz y Guillermo Lasso, y hubo ya un día de campaña que pasó casi inadvertido para los ecuatorianos. Quisiéramos su visión, su opinión sobre lo que se viene esta segunda vuelta electoral. Muchas gracias, Gustavo, por la invitación. Sí, efectivamente, este inicio de la segunda vuelta electoral, digamos que está marcado por dos situaciones importantes que han pasado en el país. La una de carácter que todos sabemos es el tema de la salud y de la vacunación que está en marcha con sus bemoles, con una falta de planificación efectiva desde el gobierno nacional, desde el Ministerio de Salud, y donde la población vive una incertidumbre respecto a cómo acceder al tema de las vacunas. Ese es un tema que está en primera línea. Pero también hay otro que ha hecho que la intensidad o la expectativa sobre la segunda vuelta baje algunos niveles, digamos así, es el tema de la opacidad con la que se han manejado los resultados de la primera vuelta electoral frente a los reclamos del candidato presidencial Yacu Pérez y de su movimiento Pachacuti. Creo que el Tribunal Electoral tampoco ahí ha jugado un papel con alta responsabilidad, con seriedad, con ética, con transparencia. Creo que los reclamos que ha presentado Pérez debían haberse tomado en cuenta para que quien pase a la segunda vuelta entre con toda la legitimidad. Y el contencioso electoral ha ratificado ese hecho, ¿no? Entonces, yo creo que esos dos elementos van a caracterizar la segunda vuelta, por lo menos de esta primera semana. Como usted sabe, Gustavo, la población, la ciudadanía, siempre está sujeta a lo que los medios de comunicación le ponen en agenda, y seguramente estos temas irán bajando de nivel y irá cobrando relevancia ya las candidaturas a la primera vuelta, digamos a la segunda vuelta electoral. ¿Cómo considera usted, sociólogo Carpio, han influido estas aproximadamente 7 semanas desde la fecha en la que se realizó la primera vuelta, el 7 de febrero, con todo lo que ha pasado, las indecisiones, las indefiniciones, los procesos? ¿Qué es lo que sucedió con el electorado y con los candidatos en este lapso? Bueno, los resultados electorales están ahí y muestran claramente un desprendimiento de 3, 4 candidatos de la masa, digamos así, casi como en una maratón, un pelotón que se adelantó de esa masa de candidaturas que no lograron cuajar. Candidaturas, muchas de ellas que no tenían ningún asidero ni en la realidad ni en la perspectiva de una contienda de carácter presidencial. Otras candidaturas que tenían trayectorias, que tenían propuestas, pero que tampoco cuajaron en el imaginario del electorado. Y las candidaturas de Hervas, que es el cuarto puesto, una candidatura que realmente ha sido impulsada más que nada por las redes sociales. He estado mirando el presupuesto de las diferentes candidaturas en redes sociales, y la candidatura de Hervas es significativa en términos de inversión en redes sociales, lo cual explica cómo está funcionando en estos años, en este nuevo tiempo, el tema de la comunicación y de las tecnologías de la información y la comunicación.
Y las tres candidaturas que de alguna manera las encuestadoras y todos ya lo daban como candidaturas que estaban en primera línea, pues se ratificaron. Y claro, lo que demuestra ahí es una cuestión que en algún artículo que escribí para algunas revistas digitales y que ha sido reproducido en algunos países, muestra lo siguiente, y que también podría explicar en términos estructurales la posición del Tribunal Supremo Electoral y del contencioso electoral. Es cómo el sistema se blinda ante las posibles amenazas de inestabilidad del propio sistema. Un sistema caracterizado por el dominio de élites económicas y sociales y frente a una gran mayoría de la población que no tiene accesos a educación, a salud, etcétera. Ese es el sistema, lamentablemente. Ahí hay una brecha, y no lo digo yo, cualquiera puede estudiar las brechas de Gini, por ejemplo, entre pobreza y riqueza, y Ecuador lamentablemente está con una brecha entre los países más, con más distanciamiento de equidad socioeconómica a nivel de América Latina. Entonces, cuando decimos este blindaje, hago las siguientes preguntas. El gobierno de Correa, Arauz sería una continuidad del gobierno de Correa. Si le quitamos al gobierno de Correa el autoritarismo, el antiderechos y la corrupción, y nos quedamos con el programa de gobierno, sobre todo económico, que mantuvo Correa, ¿a quién le afectó ese programa? Y esas medidas económicas que desarrolló. Pues a la banca no, la banca es la que más se enriqueció, a las transnacionales tampoco, pues se les dieron un conjunto de beneficios, al extractivismo minero y petrolero, pues para nada, porque el país se repartió hacia transnacionales mineras y petroleras, a la deuda externa. Peor, la deuda externa encontró nido en el Ecuador. Entonces, al sistema, Arauz y Correa no son una amenaza como tal. Al gobierno de Lasso, ¿cómo puede ser Lasso una amenaza para el sistema si él representa justamente a las élites económicas a las que hago relación? Y en el caso de Pérez, Pérez tenía 3 o 4 puntos que sí representaban un atentado al status quo. El primero es una auditoría a la deuda externa y el planteamiento del no pago a lo que se denomina la deuda indebida. Eso es gravísimo para el contexto financiero mundial. 2, la auditoría y la revisión de contratos mineros. También súper grave en términos transnacionales para las empresas y para el sistema establecido. 3, el tema de la banca. El tema de la banca, el hecho de amenazar con traer banca internacional y todo, definitivamente afecta a la oligarquía financiera en este país. ¿Le quedó, ¿le quedó a usted una duda o algunas dudas sobre los resultados electorales, sobre si estos efectivamente reflejaron las votaciones reales de los 3 candidatos que estuvieron disputando entrar a la segunda vuelta? Justamente eso es lo que estoy argumentando, ¿no? Esta situación, estos planteamientos hacen que el sistema se ponga en una potencial inestabilidad. Y entonces el Tribunal Supremo Electoral y el contencioso electoral, ¿a quién representan? Representan al sistema en su conjunto. Y entonces ahí hay influencias, muchas influencias que nosotros, el común de los ciudadanos, no conocemos, pero existe las llamadas por teléfono, las presiones, etcétera, etcétera, y entonces se genera una incidencia para legitimar unos resultados que ahí les respondo directamente, unos resultados con poca transparencia. Nos queda, creo que a muchísimos ecuatorianos, nos queda la duda sobre la veracidad de esos resultados. Entonces entramos a una segunda vuelta, Gustavo,
en ese contexto, en un contexto de deslegitimación de los dos candidatos. Y eso va a pasar factura a ellos, ¿no? Ahora, las cosas están dadas y ha arrancado ya la campaña de segunda vuelta. Y el calendario electoral es tan estrecho que se vuelve vertiginoso. En solamente 2 semanas se cerrará ya la posibilidad de conocer encuestas. Hasta donde usted percibe o ha podido ver, escuchar, ¿cómo arrancan en esta carrera desde el punto de vista cuantitativo y cualitativo los dos candidatos finalistas? Sí, yo creo que aquí hay que plantearnos un punto de partida o como decimos en las grandes maratones, existe pues una línea de partida. En esa línea de partida, sin duda, el candidato Arauz está con tiempos y metros de ventaja respecto al candidato Lasso. ¿Por qué? Arauz tiene el 35% de la votación y tiene 15 puntos de distancia con el candidato Lasso en la primera vuelta, lo cual no sería muy complicado llegar al 40% y mantener esa distancia de 15 o más votos por ciento de votación, lo cual ya le daría como ganador. Por otro lado, para llegar al 50%, Arauz solamente requiere el 15%, Lasso requiere el 20%, digamos el 30% de capitalizar. Entonces, en ese escenario hay una dificultad compleja para Lasso y más viable para Arauz, más aún cuando tenemos alrededor de 5 y más millones de votos que estarían en disputa, tanto de los otros candidatos como de los votos nulos y blancos. Entonces, ahí el voto nulo, ¿hacia dónde? ¿Qué va a significar? Desde mi punto de vista, creo que el voto nulo significa 0 votos para Lasso, pero no es que signifique 0, significa también 0 votos para Arauz, pero le está quitando un capital potencial a Lasso para igualar a Arauz. Entonces, ¿Cree usted que el voto nulo es una opción real para los ecuatorianos para expresar algo significativo? ¿O es simplemente una actitud pasiva que va a ratificar estas distancias que uno y otro candidato adquirieron en la primera vuelta? sí, yo creo que el voto nulo representa una actitud de rechazo. Realmente, pues, en términos de papeleta es pasivo, pero en términos políticos es una reacción muy activa, muy proactiva, digamos así, en términos de rechazar el proceso y rechazar candidaturas para quienes estas dos opciones no los representan. Entonces, el tema del voto nulo, y según el artículo 147 del Código de la Democracia, ahí hay un artículo, es difícil alcanzarlo, ciertamente. Ese artículo dice que si el voto nulo logra superar la suma de los dos candidatos, las elecciones se anulan. Creo que eso no se va a alcanzar, Claro, pero puede, se convierte en una utopía, como se comentábamos ayer convierte en con una Alberto utopía. Acosta. Sí, exactamente. No le escuché la entrevista, pero estoy de acuerdo. No, simplemente va a ser una actitud reactiva, y hace que de alguna manera, por lo menos al principio del gobierno, haya mucho cuestionamiento sobre Claro, la legitimidad, pero tal cual pasó a con Yuma, ¿no? certeza y sabiendo cómo funciona la memoria colectiva en Ecuador, pronto será Exacto. olvidado. No sé qué Así tanto es, significado completamente de realmente acuerdo. tenga y cuánto puede influir en el futuro de la política ecuatoriana que está tan venida a menos. ¿Usted ha De visto acuerdo. algún esfuerzo por cambiar, por dar un giro en los dos candidatos que entran a la segunda vuelta electoral para captar a esos aproximadamente 5.600.000 votos que no votaron por ellos? Sí, yo creo que este momento, digamos, todo este periodo de stand-by en el que estábamos entre la primera y segunda vuelta,
Las dos candidaturas, digamos que están afinando, han afinado, para ellos, por supuesto, no sé si para la ciudadanía sea potente, han afinado sus campañas. En el caso de, y sus mensajes, en caso de Arauz, él lo que está pretendiendo es mostrar al elector, al electorado, mostrar que no es Correa y que tiene autonomía y tiene identidad y capacidad de gobierno y que por tanto no va a ser un títere. Eso de ahí, permítame ahí un paréntesis. Puede ser o no. Yo no conozco ni a nivel local ni nacional, y diría casi hasta a nivel internacional, que alguien que llegue a la presidencia tutelado por un personaje de mayor envergadura se mantenga así. Siempre lo que hacen es tratar de desembarazarse y tener su propia identidad, ¿no? Entonces, eso puede, en un primer momento, puede ir Correa ahí caminando como asesor, como tratando de imponer cosas, sin embargo, no durará mucho por los propios egos de cada persona. Entonces, sin embargo, eso no importa tanto, importa el programa político que se maneje ahí, ¿verdad? Y de cómo tengan la capacidad para resistir a las presiones de los poderes sociales, de los poderes económicos nacionales y transnacionales. En el caso de Lasso, él está afinando una campaña que a mi juicio no le está dando mucho resultado y más bien está siendo sujeto de críticas y de burlas. Él está tratando de mejorar una imagen que lamentablemente en el mundo contemporáneo no es tan aceptable el tema de la edad. Entonces está buscando presentarse como alguien más joven, más moderno y tal, pero ese hecho implica renunciar a su propia identidad. Un candidato que renuncia a su identidad, a su ser propio, auténtico, corre el peligro justamente de caer en cosas de memes y tal. Y la otra cuestión que le marca y que Lasso quiere desprenderse es el tema del feriado bancario y el tema de ser un empresario que representa a las oligarquías. Esos dos estigmas, cada uno va el lado de Arauz y Correa y el lado de Lasso y el feriado y el hecho de ser banquero, van a tratar de desmistificar. Vamos a ver cómo lo logran, cómo la inteligencia comunicacional, cómo funciona ahí para captar justamente a lo que usted decía, Gustavo, a esos millones de votos que están ahí latentes. Teniendo en mente el debate presidencial que se dará el próximo domingo, no sé si puedo pedirle a usted una doble visión, una de cuáles son los temas importantes, gravitantes para la campaña, que no necesariamente van a coincidir con aquellos más importantes para el futuro del país. Háblenos de los dos tipos de temas y que allí los más importantes realmente para el país ojalá sean abordados también en el debate presidencial. Muy bien su pregunta, Gustavo, porque aquí tenemos temas coyunturales y tenemos temas estratégicos. Y yo me permitiría hacer una relación entre lo coyuntural y lo estratégico. Normalmente los gobiernos, en aras de buscar gobernabilidad, lo que hacen es concentrarse en lo coyuntural, en lo cotidiano y satisfacer demandas puntuales de los diferentes sectores. Eso de alguna manera se debe hacer, pero lo fundamental de un gobierno es lo estratégico, porque eso significa enraizar un modelo de país, un modelo de desarrollo. Entonces los temas coyunturales, que yo digo cuando enlazar lo coyuntural con lo estratégico, este momento, como todos sabemos, el tema central es la crisis sanitaria, pero esa crisis sanitaria tiene absolutamente un emparentamiento con la crisis económica y muchos otros temas, porque ha devenido una crisis sistémica. Entonces,
La crisis sanitaria, el primer punto que tiene que trabajar cualquier gobierno, y eso es lo que hay que conversar en el debate para decirlos cómo se organizan, porque este país definitivamente carece de institucionalidad para resolver problemas tan latentes como el tema sanitario o el tema del invierno que estamos recién iniciando. Entonces, la crisis, digamos, el tema de la vacunación tiene que ver directamente con la activación económica. Si la gente no está vacunada, si todavía es vulnerable, limita su capacidad de movilidad para generar trabajo. Eso coyunturalmente. Se nos cae ahora el invierno, también hay que ver con qué fondo se va a trabajar el tema de apoyar a los pequeños productores campesinos, a las carreteras, a edificaciones escolares, etcétera, que están siendo afectadas y que va a venir en mayor cantidad. Y en temas estratégicos, Gustavo, yo creo que el punto nodal para este país es el tema de la reactivación económica. Y cuando planteamos el tema de la reactivación económica, no debe ser planteado en el debate que ese es el tema y que vamos a invertir y vamos a activar al país, sino también aquí la pregunta es cómo y con quiénes. Es decir, a qué sectores vamos a apoyar para generar empleo, producción y generar toda esta actividad que le permite a la gente un nivel de estabilidad. Finalmente, sociólogo Carpio, tamizando un poco las cosas para nuestra audiencia, que fundamentalmente nos escucha aquí en el Austro, en la provincia de la Azuay y en Cuenca, ¿cuáles son aquellos temas más importantes para los habitantes de la región? Bueno, para nosotros en el Azuay hay algunos temas y yo creo que sigue siendo un tema nacional y local el tema de la reactivación económica y del empleo. Hay miles, cientos de miles de empleos que se han perdido. Eso evidentemente aúna en espiral hacia abajo condiciones de pobreza. Las condiciones de pobreza condicionan elementos de inseguridad porque la gente encuentra un nicho en la delincuencia para conseguir recursos. Entonces, el tema de la activación económica, pero también hay otro tema para nuestra región muy importante, Gustavo, que es el cómo generamos alternativas a la minería. Nosotros en la ciudad de Cuenca y en general en el Azuay hemos demostrado tanto en las urnas como en la actitud cotidiana que somos una población sustentable antiminera. Y ahí viene una lucha fuerte porque el gobierno, tanto Arauz como Lasso, cualquiera de los dos, son gobiernos pro mineros, pro extractivistas, en función de que ahí está la plata para el erario nacional. Entonces es una lucha que se viene. Es una lucha que se viene y que deberíamos a los candidatos exigirles posicionarse en términos de respeto a las decisiones de esta ciudad. Creo que por ahí están los temas más importantes. Creo que hay que establecer una mesa de trabajo con los sectores empresariales, con los pequeños productores, para generar propuestas viables, ¿no? Bien, gracias por habernos acompañado. Gustavo, a las órdenes. Muy amable. Declaraciones del sociólogo Patricio Carpio, analista, profesor de la Universidad de Cuenca.